televidente bombini na outra edição de Time Out. A Time Out para nós é um grande honor ter junto com nós motor traz a seleção de natação aqui na rua. É maneira que tem o desenvolvimento completo de natação aqui na rua, que está sendo um trabalho, wow, e não tem 9, 10 man para esse trabalho, mas está sendo um trabalho para roupa e gente normalmente em outro país não faz, tem gente para apoiar nessa aqui. Se referindo ao senhor Ismael Esteban, o que nós vai conversar hoje. Agora nós vamos contar corticas e que horas bem back, nós estamos conversando com o Dr. Ismael Esteban. Televidente, danke por estar conosco. Estou com Don Ismael Santisteban, coach de seleção de natação aqui na Roma. Coach, creio que Jaden Cruz e Bradley Schwengel são os atletas que estão... Bradley Dirks. Dirks. Que se están resaltando ahorita. Cuéntanos algo de ellos. Bueno, recientemente... Jaden. El equipo de Aruba va al Campeonato Mundial Juvenil en Perú. Nos llaman de 5 atletas, un relevo masculino de 5 y de 7 y una atleta femenina. Y de verdad que el resultado trata hopi satisfactorio para los deportes. Todos los atletas hacen buen papel y nada. Ha demostrado un viaje más el proceso de nuestra sigue avanzando. Y él ha bien resaltar que Jaden Cruz pone un récord de Aruba de Ocean Fly, evento para el cual nos ha preparado Pipón. Y en el caso de Bradley, él vaya a su semifinal mundial y él queda en lugar 9, casi entrando a su final. Y en el momento que vos te avisas que vos estás ya en la semifinal mundial, se está dando a entender de la calidad de los atletas. Seguro que sí. Mira, doctor, te llamo doctor otra vez. Mira, hace falta la preparación de los atletas, estoy hablando de atletas élites, gente profesional que lo sabe dirigir en todos los aspectos para llegar a ese resultado grande que queremos. Usted sabe. Y ese resultado jamás se podrá encontrar si no hacemos eso. Absolutamente. Fíjese, no existe, no tiene un país de la élite mundial que no tenga un grupo multidisciplinario. No por un atleta en la élite mundial que no esté asistido, ayudado por un grupo multidisciplinario. Mita Papia del coach, del doctor, del psicólogo, del masajista, del nutricionista, del fisiólogo, persona importante para el salto a nivel mundial de un atleta. Si vos no tenés aquí, aparte del apoyo financiero, que es vital, la tranquilidad financiera de un atleta de élite está igual al resultado deportivo. No te garantiza que porque tú tengas un salario, pero sí estás de como atleta la tranquilidad de dedicarte a tiempo completo como deporte.
Seguro que sí. Y ese no tiene en Aruba. No, Está hablando de la élite. es una lástima eso, porque ahora comprendo por qué no llegamos. Siempre casi llegamos, casi llegamos, casi llegamos. Y ¿no cree usted que debemos tener en puesto acá en Aruba un equipo completo para preparación de atletas élites? Claro, claro. Sí, hace un tiempo, no recuerdo el año exacto, pero bueno, Semedar bien remarque que antes no trataba Semedar tampoco. El apoyo Semedar ha sido importantísimo, sobre Eh, todo para los atletas aquí en la parte juvenil, que en la parte de apoyo eh, del doctor Vargas, el psicólogo Edmundo, la parte de los masajistas de ahí del centro, que han apoyado un poco el desarrollo, como es lógico. Antiguamente no existía eso y ahí y el proceso de andamiento lleva ya ahorita 20 años con el tema de selección. Claro que si no se logra en un futuro tener un grupo multidisciplinario dedicado, por ejemplo, a la natación específica, como está sucediendo, no es que el grupo está fluye para todos los deportes, claro, si Botín, eso es fantástico, pero en el específico es que pues, Botín un doctor para natación, Botín un par de masajistas para natación, Botín, esa es la verdad del mundo. Claro, esa es la verdad. Y lamentablemente, Aruba, un país chiquito, parece un poco difícil concretar ese ahí para llegar a la ETI. De hecho, es que en el momento que no se llegue a 17, 18 años, que el muchacho acaba su escuela, automáticamente el objetivo va a ir a América o a otra parte que tiene estas estructuras, como donde está Miquel ahora. Miquel está en Francia, en un club que brinda todo este tipo de servicios que estamos hablando con los grupos multidisciplinarios. ¿No cree que eso le quita la gana a los atletas élites de seguir cuando se van para afuera? ¿Aló? ¿Cómo? ¿No cree que usted, espera, vamos a un break primero. Televidente, la clase de cortica sin que los back, nos dimasco Ismael Santisteban. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Nos quer babosa ku abo ayuda a cambiar vida de hopi gente. Bo ayuda a crear sonrisa nan real y momento nan inolvidable. Abo ayuda a sostener el desarrollo continuo de nos deporte, con proyecto nan innovativo y progresivo para nos comunidad. Ta abo ta esunco ayuda a motivarnos mucho nan, para seguir, mover y ejercer nan máximo potencial. Bo participación na Wega nan de Loto e Loteria de Aruba da contribuição garantizada na deporte de Aruba. Danke, para ayuda cambia vida. Loto en Lotería de Aruba. Cambiando vida. EPOS. Happiness comes in packages. Televidente, danke porque no te conozco, con el señor Ismael Santisteban. Ismael, ¿cómo es la comunicación con esas atletas que están subiendo de nivel? ¿Hay un contacto estructurado? Claro, vota papia de los del exterior, los que están afuera de Aruba. Ambos. Ambos, sí, claro. Bueno, la élite de los que están en Estados Unidos y Miquel en Francia tenemos comunicación seguro. Los atletas de Estados Unidos están mandando cómo va el programa, sus competencias participar, el resultado. En el caso de Miquel, que yo tengo más directamente de contacto con él y bueno, y su mamá también.
Él, él no, nos pasa el tema de los entrenamientos, de las competencias, ese tipo de estructura, y aparte su entrenador de allá, tenemos buena comunicación y buen contacto, un gran entrenador, el de allá de Francia. Los de Aruba, claro, estamos, los juveniles de aquí, la estructura que le damos directamente con nosotros, directamente de aquí, pues el vínculo es directamente con ellos aquí, sus mayores, en el proceso de comunicación, ¿sí? ¿Tú ves, Miquel, llegar a su máximo? Well, Miquel está en la edad exquisita. Miquel tiene 23 años. Esta es la edad que ya tiene la experiencia, tiene bastantes eventos internacionales nadados. Tiene 2 Olimpiadas arriba, preparándose para su tercera Olimpiada. Este es el mejor momento de Miquel. Pues me está aprovechando también con esta pregunta para decirle que a nosotros como país, la parte gubernamental, nos tiene que apoyar estos tipos de atletas. ¿Por qué? Porque al final del día está una responsabilidad del país en, en escuchar o sea, el éxito de un atleta a este nivel, pues del país entero. Entonces, en este minuto, Miquel necesita todo el apoyo que se le pueda brindar a un atleta del nivel aquí, del nivel tan alto aquí, que estamos hablando de un final olímpico de aquí a 2 años. Wow, wow. Esperamos todo el mundo a eso. Yo voy a ver si consigo el teléfono de Miquel, porque quiero hablar con él, hacer alguna pregunta. Me parece interesante y al momento, en este caso, de lo que estamos hablando. Mirando el crecimiento de la natación, ¿ve usted la necesidad de un segunda piscina olímpica? Claro, siempre, a pesar que Aruba es una isla chiquita, el movimiento deportivo del andamiento me tiene estos tipos de cosas. Nos tienen 2 piscinas, bueno, 3, una que está en San Nicolás, está de Sabaneta, y una que está por allá. Un piscina olímpica más seguro, esta va a generar más motivación, o sea, más masividad, de que es lo que se trata. Entre más niños hagan deporte del andamiento, más nadadores nos sporting, y seguro algo muy beneficioso para el deporte del andamiento, un piscina más. Mira, vamos a llegar a un punto en que la atención para nuestros atletas élites que está creciendo va a ser necesario. ¿Cómo podemos manejar eso con la situación en que vivimos? Claro, pero para mí, mi punto, para ser concreto en el tema aquí, si un atleta élite se está dedicando a tiempo completo a su deporte, me sé como un trabajador, ¿verdad? Este tiene un salario, ese salario para tour, las cosas como mister, vos trabajo está solamente el deporte, landrar, ese está vos trabajo. Hasta tanto vos está activo, hasta tanto vos está en la élite mundial, ese está el apoyo. Y por lo menos la parte financiera que nos porta una tranquilidad a la élite. El otro argumento que nos acaba de Papia, que es el grupo de multidisciplinario, bueno, va a depender del país que está, y por tal que ese grupo multidisciplinario, que vos también 30, vamos a estar paga P6. Igual, si no tiene un salario, porque ¿cuánto te cuesta para Luna? El masajista, el nutricionista, el fisiólogo, el doctor, te cuesta, por decir un ejemplo, de que 1.000 euros. Bueno, no se pagado 1.000 euros para votar totalmente concentrado arriba de deporte. Esa es una forma de hablar de la élite en Aruba. Televidente, experto não está papiando de natação aqui, um dos grandes aqui na Aruba. Verdadeiramente, que Miquel é um dos mais leu conhecido, melhor atleta melhor ranqueado no momento aqui, e que está hallando, se não te equivocar, é melhor guia também em seu desenvolvimento aí na França. De aqui não acabo nos quero dizer tu clase de éxito. Hermano, te quiero agradecer por este programa, porque estamos viendo cosas que no podíamos ver antes, pero ahora sí están claro, muy y claro, el problema es que me está refiriendo a Miquel como porque está a tiempo completo, porque todavía que ya no estudia, él acaba, pero Corda nos tiene abajo Miquel, nos tiene otro atleta de élite de nivel, nos tiene a Patria, nos tiene Elizabeth, nos tiene a Anaí, ¿verdad? El grupo que está afuera, que está en la élite, son élite, pero bueno, Ana está estudiando ainda. Pero, o sea, mi papi de Miquel específico, porque me dice, está dedicado a tiempo completo. Los otros meter estudios, pero ese grupo que está al lado de Miquel también necesita apoyo financiero para el desarrollo. Ese grupo también. Seguro que sí, hermano. Televidentes, qué honor a ver. Nuestro amigo Ismael Santisteban
coach de natação aqui na Aruba, Alvin Time Out. Graças.